Tenga muy buenas noches, licenciada y compañeros. Este día les voy a desarrollar lo que es el tema, los tipos de lectura. Pero para iniciar, comenzaré definiendo lo que es la lectura. La lectura es el proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje, es decir, un proceso mediante el cual se traducen determinados símbolos para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre con el braille, en un método que utilizan los no videntes. Ya entrando a lo que es el tema, que serían los tipos de lectura, podemos ver que existen diferentes clasificaciones de la lectura, ya que sin duda leemos de una manera u otra según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque sabemos que en todos los casos que realizamos la misma operación es la de captar el contenido del texto. En la lectura oral tenemos que es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. Esta tiene como objetivo no solo conseguir una buena oralización, sino atender la finalidad real de la lectura, la construcción del sentido. En la lectura silenciosa vemos que es la que hacemos sin expresar de viva voz lo leído. La construcción del sentido del texto es siempre personal. Es el tipo de lectura más frecuente. Por ejemplo, cuando leemos con la intención de enterarnos del contenido de un escrito en forma personal, empleamos la lectura. Tenemos que, según los objetivos de la comprensión y la velocidad, tenemos las siguientes lecturas. Primero sería la extensiva. En la extensiva es cuando leemos por placer o por interés. Un ejemplo de ello tenemos cuando leemos una novela, una historieta, una premiación, un nuevo invento o descubrimiento. Cuando vamos en el auto y leemos una novela. En la intensiva es cuando leemos para obtener información de un texto. Ejemplo, un informe, una carta, una noticia, un texto histórico, científico, etc. Esta es la que se desarrolla en la clase bajo la supervisión del profesor y se propone la adquisición de habilidades específicas. Aquí es donde desarrollamos la lectura intensiva. En la lectura rápida y superficial leemos para obtener información sobre un texto. Ejemplo, cuando hojeamos un libro, una revista o un periódico. Leer una revista de modas. En la lectura involuntaria es la que leemos generalmente por las calles de manera involuntaria. Ejemplo, cuando vemos carteles, anuncios, etc. Leer una propaganda política por la calle. Según el tipo de velocidad lectora, esta es lectura integral, cuando leemos todo el texto. Esta se divide en lectura reflexiva o comprensiva, lectura mediana. En la lectura reflexiva o comprensiva es la que realizamos de manera lenta porque implica una comprensión exhaustiva y un análisis minucioso del texto. Ejemplo, la lectura de estudio. Leer un cuento a los estudiantes, leer sobre un tema que va a ser evaluado. En la lectura mediana tenemos que es la que no es tan lenta y el grado de comprensión es menor que en la reflexiva. Ejemplo, la lectura recreativa. Cuando narramos un cuento a los alumnos, sería este tipo de lectura. En la lectura atenta es cuando leemos para buscar datos concretos y detalles que nos interesan. Un ejemplo sería para buscar fechas o datos. Leer la fecha de nacimiento en la ficha de matrícula de un estudiante, estaríamos aplicando este tipo de lectura. En la lectura vistazo es la que se hace superficial y que sirve para formarse una idea global del texto. Un ejemplo sería si es denso o ameno. Por ejemplo, los textos de ciencia
tecnología y ambiente muchas veces contienen materiales que indican las experiencias que el estudiante debe realizar para indicar principios y conclusiones. Los textos de matemáticas se caracterizan por la abundancia de la información numérica y por pocos contenidos verbales. Los textos literarios se pueden considerar como construcciones de lenguaje con un cierto grado de autonomía para generar comprensiones textuales y específicas. Bueno, esto sería lo que es con respecto al tema desarrollado. Gracias. Tenga muy buenas noches, licenciada y compañeros. Este día les voy a desarrollar lo que es el tema, los tipos de lectura. Pero para iniciar, comenzaré definiendo lo que es la lectura. La lectura es el proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje, es decir, un proceso mediante el cual se traducen determinados símbolos para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre con el braille, en un método que utilizan los no videntes. Ya entrando a lo que es el tema, que serían los tipos de lectura, podemos ver que existen diferentes clasificaciones de la lectura, ya que sin duda leemos de una manera u otra según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque sabemos que en todos los casos que realizamos la misma operación es la de captar el contenido del texto. En la lectura oral tenemos que es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. Esta tiene como objetivo no solo conseguir una buena oralización, sino atender la finalidad real de la lectura, la construcción del sentido. En la lectura silenciosa vemos que es la que hacemos sin expresar de viva voz lo leído. La construcción del sentido del texto es siempre personal. Es el tipo de lectura más frecuente. Por ejemplo, cuando leemos con la intención de enterarnos del contenido de un escrito en forma personal, empleamos la lectura. Tenemos que, según los objetivos de la comprensión y la velocidad, tenemos las siguientes lecturas. Primero sería la extensiva. En la extensiva es cuando leemos por placer o por interés. Un ejemplo de ello tenemos cuando leemos una novela, una historieta, una premiación, un nuevo invento o descubrimiento. Cuando vamos en el auto y leemos una novela. En la intensiva es cuando leemos para obtener información de un texto. Ejemplo, un informe, una carta, una noticia, un texto histórico, científico, etc. Esta es la que se desarrolla en la clase bajo la supervisión del profesor y se propone la adquisición de habilidades específicas. Aquí es donde desarrollamos la lectura intensiva. En la lectura rápida y superficial leemos para obtener información sobre un texto. Ejemplo, cuando hojeamos un libro, una revista o un periódico. Leer una revista de modas. En la lectura involuntaria es la que leemos generalmente por las calles de manera involuntaria. Ejemplo, cuando vemos carteles, anuncios, etc. Leer una propaganda política por la calle. Según el tipo de velocidad lectora, esta es lectura integral, cuando leemos todo el texto. Esta se divide en lectura reflexiva o comprensiva, lectura mediana. En la lectura reflexiva o comprensiva es la que realizamos de manera lenta porque implica una comprensión exhaustiva y un análisis minucioso del texto. Ejemplo, la lectura de estudio. Leer un cuento a los estudiantes, leer sobre un tema que va a ser evaluado. En la lectura mediana tenemos que es la que no es tan lenta y el grado de comprensión es menor que en la reflexiva. Ejemplo, la lectura recreativa. Cuando narramos un cuento a los alumnos, sería este tipo de lectura. En la lectura atenta es cuando leemos para buscar datos concretos y detalles
que nos interesan. Un ejemplo sería para buscar fechas o datos. Leer la fecha de nacimiento en la ficha de matrícula de un estudiante, estaríamos aplicando este tipo de lectura. En la lectura vistazo es la que se hace superficial y que sirve para formarse una idea global del texto. Un ejemplo sería si es denso o ameno. Por ejemplo, los textos de ciencia, tecnología y ambiente muchas veces contienen materiales que indican las experiencias que el estudiante debe realizar para indicar principios y conclusiones. Los textos de matemáticas se caracterizan por la abundancia de la información numérica y por pocos contenidos verbales. Los textos literarios se pueden considerar como construcciones de lenguaje con un cierto grado de autonomía para generar comprensiones textuales y específicas. Bueno, esto sería lo que es con respecto al tema desarrollado. Gracias.